Bueno, señores, muy buenas noches. Vamos a continuar nuestra capacitación en competencias ciudadanas en seguridad vial. Vamos a tratar un tema el día de hoy que hace referencia al control de las obras en el tránsito. ¿Por qué? Porque recuerden que esta capacitación o este curso tiene base también en nosotros como veedores, ¿no? Tiene base en nosotros como veedores. Y entonces lo que buscamos nosotros es ejercer un control ciudadano en aquellas obras que se pueden estar desarrollando y que pueden afectar la libre movilidad. Y para hacer ese control debemos de qué? De conocer el control de las obras de tránsito. ¿Qué elementos tiene una obra de tránsito? Así como también conocer cuáles son las funciones. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones que puede ejercer una persona dentro de las obras de tránsito? ¿Sí? Entonces, cuando existen obras de tránsito, debe existir una buena regulación del tránsito con el fin de qué? De que ese normal flujo vehicular, ese normal flujo de peatones, circulación, ¿sí? Sea interrumpido lo menos posible. Que evitemos demoras y lo más importante, evitar accidentes de tránsito. Por eso todas las obras tienen que tener una señalización adecuada, ¿cierto? Una buena visibilidad, atención para el ciclista, el motociclista, el peatón, los vehículos. Para todas las personas tiene que existir un control en cuanto a el sistema de manejo de tránsito en una obra. Y entonces, esa persona encargada de ejercer ese control, aparte de los otros, pero en el caso de movilidad, es el auxiliar de tránsito, que es la persona encargada de otorgar el derecho de paso, ¿sí? De una forma alternada. ¿Cómo así alternada? Él tiene que saber en su momento, los tiempos lo tiene que manejar él, y cuáles son las vías que en ese momento tienen más congestión vial, para así de esa misma forma él empezar a darle circulación a esa vía. Entonces habla uno de que de 15 minutos, del otro lado le damos 15, 10, 20, 15, así sucesivamente, es de acuerdo a cómo se esté presentando el flujo de vehículos en el lugar donde estamos regulando. Evitar demoras excesivas, porque es que cuando ocurre demoras excesivas, los conductores ven eso mal, y como ven eso mal, entonces empieza la pitadera, empiezan a querer formar una tercera fila, una segunda fila, empiezan a desesperarse. Entonces ya empieza el irrespeto hacia esa persona que está ejerciendo el control. Pero ese es el resultado de ¿qué? De muchas veces de una demora excesiva, de no estar atento a lo que estamos haciendo. Existen controles de obra, ¿sí? Como el 1 a 1, que son controles sencillos en aquellas vías donde no hay mucho flujo vehicular. Pero ya cuando se empieza a incrementar ese flujo vehicular, tenemos que pasar a otro control, el control de pare y siga. Que el control de pare y siga es el uso de las paletas de pare y siga, ¿no? Ese es el control de pare y siga, el uso de la paleta de pare y siga. Saber cuándo debemos detener el vehículo y cuándo le podemos dar vía libre a ese vehículo, ¿sí? Nos dice que la señal debe ser indeformable, ¿no? Debe estar sujeta a un bastón de aproximadamente unos 6 metros para que quede alto y los conductores lo lean. La leyenda de pare tiene que estar en color rojo porque es una reglamentaria, todo el mundo tiene que esperar. La leyenda de siga está de color verde, ¿sí? Y existen unas, digámoslo así, unas formas de regular el tránsito utilizando esta paleta. ¿Cuál es esa forma? Existen movimientos que tenemos que hacer, ¿cierto?
cuando vamos a utilizar esas paletas. Pero ese auxiliar de tránsito debe tener unas condiciones, ¿no? Haber terminado bachillerato, primaria más que sea, haber aprobado con capacidad el entrenamiento. Eso es un curso específico para auxiliares de tránsito. Poseer buenas condiciones físicas. Recuerden que va a estar de pie ciertas horas, 5, 6, 8 horas, más horas. Contará con actitudes, ¿cierto?, adecuadas de comportamiento ciudadano. ¿Por qué? Porque ese comportamiento ciudadano, ¿sí?, esa responsabilidad con su trabajo le va a permitir muchas veces reconocer situaciones de peligro, así como también puede que él vaya a influir sobre tal vez una pelea entre dos actores viales. Tal vez lo pueda hacer. Su ubicación debe hacerlo siempre delante de los vehículos, ¿sí? Las vías en ese sitio no pueden ser mayores a 50 kilómetros, la velocidad, perdón, no puede ser mayor a 50 kilómetros por hora. Si se va a trabajar en horas de la noche, tiene que estar con una buena iluminación. El sitio donde va a estar tiene que contar con una buena iluminación. Una buena iluminación en el sitio, ¿sí? Esa es como la posición del vehículo y de las personas. Entonces, ese sistema de pare y siga que utiliza el auxiliar de tránsito, ¿sí?, tiene que ser desarrollado de la siguiente manera. Si va a detener el vehículo, va a colocar la paleta del lado que dice pare y con la mano extendida, mostrando la palma de su mano, ¿sí?, le va a hacer la señal de detención al vehículo que se aproxima. Si no tiene paleta por X o Y motivo se dañó, va a detenerla de esta forma, ¿no? La banderola la va a estirar en ángulos de 90 grados y la va a extender igualmente con la mano que le quede libre, la va a estirar la palma hacia el frente y le va a decir al vehículo que se detenga. Y si vamos a colocarlo para que avance, entonces le colocamos del lado donde dice siga y con la otra mano la movemos como en forma de estuviéramos echando aire, decimos aquí en la costa. Entonces la movemos en esa forma con el fin de que el vehículo entienda de que tiene que seguir. Y si queremos que baje la velocidad, le colocamos del lado que diga siga y con la mano la subimos en sentido hacia arriba y hacia abajo, que lo queremos decirle al conductor que baje por favor la velocidad. Se está acercando a una zona de alto riesgo, voy a cerrar la vía, vamos a sacar un tractocamión, van a pasar estudiantes, van a pasar personas. Entonces le digo que vaya bajando la velocidad para después decirle que se detenga, que pare. En horas de la noche puedo utilizar bastones luminosos, la prenda reflectiva de los auxiliares de tránsito por ahora, ¿no?, de acuerdo a lo que dice el manual de señalización vial, son de color naranja. Son de color naranja. Existen varias prendas, el pantalón, la chaqueta, los chalecos. Puede ser con un overol, puede ser un pantalón con pechera, pero tiene que ser de color naranja. Entonces, señores, hemos venido hablando nosotros de comportamientos, de reconocer los deberes y derechos de los ciudadanos, reconocer las funciones de la autoridad. Y entonces vamos formando nuestras competencias, ¿no? Y para formar las competencias tenemos que crear hábitos y comportamientos seguros. Porque ya hemos visto la problemática que encierra un accidente de tránsito, la problemática que existe en la vía. Entonces tenemos que empezar a cambiar esa forma de pensar. Tenemos que empezar a crear, comportamientos y conductas seguras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que nuestro futuro es disminuir los índices de accidentalidad que tenemos actualmente. 8,000 personas muertas en accidentes de tránsito.
8.000 personas que tenían familia como nosotros. 8.000 personas que como usted y como yo no se querían accidentar. 8.000 personas que querían un futuro. ¿Sí? Todo eso tenemos que manejarlo nosotros para poder cambiar nuestra forma de pensar. Porque si no vemos cómo estamos, cuántos muertos hay en accidentes de tránsito, vamos a creer que todo está bien. Y no está todo bien, estamos fallando. Y hay muchos muertos en accidentes de tránsito. Y para eso también necesitamos la educación vial. ¿Sí? ¿Qué es la educación vial? Esto es educación vial, porque se va a transformar después en seguridad vial, porque lo que usted aprendió aquí lo va a colocar en práctica allá, en la vía. Allá se transforma en seguridad vial. Por ahora estamos hablando de educación vial, la enseñanza, el conocimiento, ¿sí? De la normatividad y todo eso. Eso es educación vial. Y entonces tenemos conductas inseguras. Dentro del factor humano, la fatiga. Muchos conductores les gusta conducir fatigados. Muchos conductores les gusta conducir en exceso de velocidad. Muchos conductores les gusta conducir bajo la influencia de drogas, el exceso de comida. Muchos conductores les gusta conducir de forma irritada, ¿no? Con rabia, con problemas. Se automedican. El problema del uso del celular causa ceguera por inatención. Con tantos accidentes que hay y todavía los conductores les gusta utilizar el celular mientras, ¿sí? ¿Mientras qué? Mientras están conduciendo. Y con tantos accidentes que hay mucha falta de destreza. Muchos conductores que van y piden que, que hacer la licencia de conducción sin hacer curso. ¿Sí? No, es que me sale mejor así, mejor no hago el curso. Por eso existe desconocimiento de normas, desconocimiento de señales de tránsito, desconocimiento hasta el mismo vehículo. Muchos conductores no saben ni abrir el capó del vehículo. Muchos conductores no saben abrir el capó del vehículo, no saben medir el aceite, no saben hasta dónde va el líquido de freno, cuánto es lo máximo el líquido de freno. No saben diferenciar el compartimiento del ¿cómo se llama? Del líquido refrigerante, del compartimiento del agua de los parabrisas. Muchos conductores no saben eso, porque creemos lo más fácil. Y eso son conductas de riesgo. Desconocer el vehículo es una conducta de riesgo que puede terminar en un accidente de tránsito. Eso es una conducta de riesgo, porque no conozco el vehículo. Así como muchas veces tampoco conocemos la vía. Y entonces asumimos riesgos innecesarios, ¿no? La vía está en mal estado, conduzco a exceso de velocidad. Y no es a 120 ni a 200, no. Si la vía está en mal estado, después de 60 kilómetros puede ser un exceso de velocidad, porque no voy a tener el control adecuado del vehículo, porque es que la vía está en mal estado. Si está lloviendo, igualmente, puede ser un factor climático que puede afectar mi normal circulación. Ese es el factor vía. Entonces, necesitamos recomponer esos factores, el factor humano, el factor vehículo y el factor vía. Pensar ya de una forma más segura, replantear nuestros comportamientos en la vía. Pensar que el error humano no puede terminar en accidente de tránsito. Porque hay muchas cosas que se pueden prevenir, se pueden evitar. Por eso ese error humano de esa persona que cruzó, ¿sí? Por, digámoslo así, no por la esquina, sino por la mitad de la cuadra, ese error no puede terminar en un accidente de tránsito y mucho menos con personas fallecidas. Mucho menos en eso. ¿Sí? Entonces, empezamos a moldear nuestro conocimiento, ¿no?
nuestras competencias y llegamos a algo que se llama seguridad vial. Y entonces ya tenemos que empezar a ver los accidentes de tránsito, así como en muchas partes del mundo en su momento empezaron a ver la enfermedad del SIDA como problema, ¿no? Tenemos que empezar a entender que este es un problema y que matan también. Este problema mata también, así como la tuberculosis, el paludismo y otras cosas. Entonces ya tenemos que empezar a mirar de otra forma los accidentes de tránsito. Entender que un accidente de tránsito ocurre en segundos, pero las consecuencias pueden durar toda la vida. Toda la vida pueden durar las consecuencias de un accidente de tránsito. Entonces tenemos unas conductas inseguras porque muchas veces no colocamos sentido común a las cosas. Muchas veces no le colocamos sentido común a las cosas. Y el sentido común hace referencia a esa capacidad de nosotros como seres humanos de juzgar acontecimientos y eventos de forma razonable. ¿Sí? Si voy a adelantar en doble línea continua, ¿qué puede pasar? No es porque me esté viendo el policía, no, ¿qué puede pasar? Si no utilizo el casco, ¿qué me puede pasar? Si no utilizo el cinturón de seguridad, ¿qué me puede pasar? Eso es razonar de forma segura ante un acontecimiento o ante una acción que yo estoy haciendo insegura. Si voy en contravía, ¿qué puede pasar? Eso es sentido común. Es que esto no es de dejarle a la suerte, al azar, los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito ocurren por fallas, ya sea del vehículo, de la persona y de la vía. Pero más que todo de la persona. Porque si la vía está en mal estado, yo soy responsable si voy rápido en esa vía. Si el vehículo sufre un daño, yo soy responsable porque se supone que yo tuve que haber revisado el vehículo. Entonces, señores, es sentido común. Sentido común a todo comportamiento inadecuado que nosotros sabemos que lo estamos haciendo mal. Porque cuando nos vamos a pasar el semáforo en rojo, muchas veces analizamos que no esté el policía y que no esté cámara porque sabemos que lo estamos haciendo mal. Pero lo que menos nos interesa es que puede ocurrir un accidente de tránsito. Eso es lo que menos nos interesa a nosotros. Eso es lo que menos nosotros analizamos en ese momento. Nos preparamos para otras cosas, ¿no? Pero mucho menos para eso. Porque no tenemos sentido común. No hemos aprendido a trabajar con el sentido común. Analizar las cosas de forma razonable. Los eventos de forma razonable. Porque hemos llegado a un exceso de confianza en los comportamientos, ¿no? Porque nos creemos expertos. Entonces, como nos creemos expertos, adquirimos un falso sentido de seguridad. No, ya yo me la sé toda. Yo llevo 25 años conduciendo. No, señor. Esto no es creerse un experto. Porque si usted quiere creer un experto, adquiere un falso sentido de seguridad. Y entonces cuando vamos a cometer acciones irresponsables, actos inseguros, asumimos riesgos innecesarios. Por eso, un buen conductor es esa persona que tiene sentido común y buen juicio. Porque es que esas dos palabras, sentido común y buen juicio, tienen que primar por encima del exceso de confianza. Un conductor seguro, ¿sí?, da confianza. Da confianza. O es que usted le pregunta al piloto cuántas diplomas tiene. Usted confía. Pero como usted ha visto muchos accidentes de tránsito, desconfía también del piloto. O es que usted le pregunta al médico cuántos diplomados tiene, si la de la carrera para que sea segura la operación. No, usted confía en el médico. Pero también tiene miedo por tantas cosas que han visto. Entonces, en cuenta.
¿sí? Cuando ustedes, aquellos que aprendieron a conducir, tenían mucho miedo al inicio. Ya después ese exceso de confianza es lo que nos ha llevado a asumir riesgos innecesarios. No, tengo que seguir con el miedo, ¿sí? Que me va a hacer ser más precavido, más cumplidor de la norma, más respetuoso de las señales de tránsito. Y ya cuando me creo un experto, vuelvo y le digo, asumimos riesgos innecesarios. Y esto no depende de la experiencia, porque es que las acciones, esas malas acciones, se toman, o esas decisiones, se toman a 100 kilómetros por hora en algunos casos. Y aquí nadie tiene la capacidad de colocarse el cinturón de seguridad en menos de un segundo antes del accidente de tránsito. Cuando ya el accidente de tránsito ocurre, ya no hay nada que hacer. Ya el accidente de tránsito va a ocurrir y ya ocurrió. Ya no hay nada que hacer, señores. Por eso tenemos que pensar antes de. Y por eso la invitación de las competencias ciudadanas en seguridad vial, de replantear cómo nos estamos comportando, cómo vamos a mejorar esas conductas inseguras, cómo nos vamos a volver más conductores más seguros, conductores más precavidos, conductores que entendamos que la otra persona puede cometer errores, pero ese error no puede terminar en un accidente de tránsito. Eso debemos de entenderlo, debemos de comprenderlo, ¿sí? Debemos de comprender esa situación. Nosotros debemos de ser conductores seguros, señores, ¿sí? Debemos de ser conductores respetuosos de las normas de tránsito. Para eso hicimos este curso de competencias ciudadanas de seguridad vial que estamos terminando hoy. Ya ese pensamiento cuando iniciamos el curso ahorita tenemos que haberlo cambiado, que no sea un curso más. Que sea un curso que digamos, ve, la verdad es que hay cosas que no sabía y ahora sí las sé. Tenemos que cambiar de ese conocimiento o esa falta de conocimiento que teníamos antes en cuanto a normas de tránsito. Les decía yo alguna vez, el tránsito es dinámico en cuanto a las normas, están cambiando. Y por eso en los foros a muchos les contesté, no es permitido para mí que usted diga, es que el conductor desconocía, no, el conductor no puede desconocer, señores. El conductor no puede desconocer. El conductor tiene que saber, porque esa es su profesión. Y él tiene que saber sobre su profesión. Así como el médico sabe su profesión, el piloto sabe su profesión. El médico está leyendo siempre, el piloto está leyendo siempre, el electricista está leyendo siempre. Así tiene que ser el conductor y nosotros conductores particulares igualmente. Así no trabajemos con ninguna empresa, tenemos que también conocer las normas. Siempre para evitar accidentes de tránsito. Porque señores, recuerden, son 8,000 personas que fallecieron solamente el año pasado. El 59% conductores de motociclistas. El actor más vulnerable es el peatón, pero también tiene una responsabilidad porque él tiene que conocer cuáles son sus deberes. Sus derechos, sí, pero también tiene que conocer cuáles son sus deberes para cumplirlos. Él tiene que saber cómo va a cumplir o cómo se va a comportar en el tránsito. No se tiene que comportar de cualquier forma. Entonces, este trasegar que hicimos en este curso nos tiene que llevar a ese cambio de pensamiento, a ese replanteamiento de la seguridad vial, tanto al interior de nuestras empresas como en la parte privada, parte particular de cada uno. ¿Sí? Ser personas cumplidoras de las normas de tránsito. Señores, esta es la última clase. Ya el 11 mañana
se cierra el curso, ya mañana se califican las personas que pasaron el curso, ¿sí? Vamos a dar a conocer cuáles fueron las personas que pasaron el curso, se invitan a seguir participando de estos cursos del SENA. Para aquellos que no lograron el objetivo, la invitación es a volver a inscribirse en el curso para que aprendan, ¿sí? Pero por favor tengan en cuenta siempre lo que yo les digo, eviten el plagio. Muchos perdieron el curso por el plagio. Se copian de los cursos por allá, de lo que han montado otras personas, vienen y lo traen y lo montan. No, señores, no se hagan ese daño. Porque es como les decía yo, las personas, profe, una licencia de conducción hay donde uno no haga el curso. No, señor. Y yo tampoco voy a regalar la nota. Porque es que a mí sí me duelen esas 8.000 personas. No duele que voy a ponerme a llorar, no. Pero sí pienso de que esas personas, muchos de ellos, se pudieron haber evitado, si todos los accidentes se pudieron haber evitado. Claro que hay algunos que son suicidios, que después se catalogan como suicidio, porque hay gente que en realidad se le tiró al carro. Pero no se hagan ese daño, señores. Si vuelven a inscribirse en el curso, no se hagan ese daño. Desde un principio les digo, léanse la guía, les explico el ejercicio. ¿Sí? Está la normatividad. ¿Qué me cuesta a mí? Aprender, leer, analizar las preguntas y contestarlas. ¿Sí? Mire lo que aprendimos en el foro. En el foro aprendimos que dejar un vehículo mal estacionado no es solamente pensar que el policía se lo va a llevar y me va a hacer un comparendo, no. Es que ese mal estacionamiento puede terminar en un accidente de tránsito. Eso tengo que analizarlo yo desde ese punto de vista también. Que ese accidente de tránsito, perdón, ese vehículo mal estacionado, aparte de crear congestión vial, puede terminar en un accidente de tránsito. Entonces, muchas veces salimos beneficiados porque me quedó cerquitica el banco y pude hacer la vuelta y vine. Pero ¿cuántas personas no arriesgaron su vida y les tocó bajar a la vía para poder transitar porque el vehículo estaba mal estacionado? Son cosas que nosotros debemos de pensar y analizar, señor. Este curso no puede ser otro curso más solamente por obtener un diploma, no. Cambio en el pensamiento, en el actuar. ¿Sí? Entonces, por eso esa invitación a continuar preparándose en temas de seguridad vial. Seguir aportando a la disminución de los índices de accidentes de tránsito. Entonces, mi invitación es a que continuemos capacitándonos, mejorando nuestros conocimientos en temas de tránsito. Espero vernos en un próximo curso. Dios los bendiga y entonces ya saben que el día 11 pueden revisar quiénes pasaron y quiénes no pasaron. Muchas gracias, señores. Que pasen muy bien.